Él es internista de la Nacional, cardiólogo de la Universidad del Rosario, San José, y pues él también es docente de La Sabana. Entonces, sin más preámbulos, el doctor Ortiz. En silencio, el micrófono. Buenas noches a todos, gracias por su asistencia, bienvenidos. Me permiten apago el video para no interferir con las proyecciones, dado que casi que voy a utilizar toda la pantalla en la presentación. Comparto la pantalla. No sé si ahora sí ven la presentación, no. Sí, lo estamos mirando. Perfecto, entonces me paso a mi PowerPoint. Bueno, la idea es la siguiente, vamos a hablar de taquicardia ventricular en unos minutos. Vamos a ocupar estos 50 siguientes minutos en tratar de hablar de una de las arritmias que más problemas nos generan en el día a día en el servicio de urgencias y en el servicio de hospitalización. Espero me confirmen si me escuchan bien. Sí. Bueno, la idea es la siguiente. Tengo entendido que no todos estamos al mismo nivel. Algunos han estado en las presentaciones electrocardiográficas anteriores, otros no. Entonces vamos a tratar de hacer una presentación lo más homogénea posible y que intente abarcar la generalidad del tema. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos un trazo electrocardiográfico, yo creo que si es de estas características nos asusta. Porque ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver que se trata de una arritmia, que los complejos son anchos, que son muy variables en morfología, que son aberrados muchas veces, que hay una superposición de las derivaciones y por lo tanto en las precordiales B1, 2, 3 no me dejan ver bien. Y todo eso dificulta la interpretación que hagamos del trazo electrocardiográfico. Voy a limitar la charla a lo que es el electrocardiograma. No me voy a meter con la parte clínica, ni con la parte de manejo, ni nada. Cuando hablamos de taquicardia ventricular, entonces, ¿en qué pensamos? Lo primero que pensamos es en que se trata de un electro con QRS ensanchados, que el origen es ventricular, su nombre lo dice, taquicardia ventricular. Entonces se está originando en los ventrículos esta arritmia, que puede ser de morfología variable o ser de morfología estable, que puede ser regular o irregular, como de pronto este trazo que vimos. Si tuviésemos oportunidad de ver al paciente, pues podríamos evaluar la inestabilidad hemodinámica con la que se encuentra el paciente y sabríamos que el riesgo de mortalidad es alto. Ese trazo resulta que no es de una taquicardia ventricular, es de una taquicardia que viene de arriba de las aurículas. Entonces uno diría, bueno, si viene arriba de las aurículas resulta que no es tan peligrosa. Pues resulta que este es igual o más mortal que incluso una taquicardia ventricular. Por lo tanto, es engañoso hablar con un solo trazo electrocardiográfico de que se trata de una arritmia de origen ventricular o una arritmia que se origina en las aurículas. Es engañoso no solo la interpretación, sino todo el manejo que puede ser consecuencia de esa interpretación buena o mala que hagamos. Entonces, para empezar a sentar algunas bases, tenemos que recordar cómo es que se contrae nuestro ventrículo. En la imagen que vemos en verde, observamos el nodo sinusal arriba, en la aurícula derecha, y cómo el nodo sinusal pues, va a encargarse de despolarizar las aurículas. Cuando ese impulso llega a la altura del nodo auriculoventricular, produce un retraso fisiológico
y posteriormente permite el paso a través de las ramas y fascículos. No existe una despolarización, apenas va bajando el impulso eléctrico. Existe una serie o una secuencia de pasos o de eventos que llevan a una contractilidad ordenada de los ventrículos, y eso es lo que vamos a evaluar en el siguiente minuto. Se produce entonces, dependiente de la rama izquierda, un primer vector que es un vector que se despolariza el septum de izquierda a derecha en esa dirección que nos muestra la flechita número 1. ¿Por qué se produce ese primer vector? Porque la rama izquierda tiene fibras de Purkinje precozmente, mientras la rama derecha no tiene fibras de Purkinje precozmente. Quiere decir que cuando el impulso va bajando por ambas ramas, la izquierda ya está despolarizando el septum, mientras la derecha no está despolarizando nada, hasta que llegue a la banda moderadora y ya se devuelva ramificada en fibras de Purkinje. Va a pasar un lapso. Y ese lapso no se manifiesta en la primera fase del electrocardiograma. Por eso la primera fase es solo una despolarización del septum de izquierda a derecha, el primer vector. Después tenemos un segundo vector. Ese segundo vector es reflejo de la gran despolarización de toda la masa ventricular, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Pero obviamente el ventrículo izquierdo, por ser más grueso y de mayor musculatura, pues es el que domina y tiene entonces esa dirección, el segundo vector. Y finalmente existe un vector que apunta hacia las bases, que puede ir dirigido hacia la salida del ventrículo derecho, hacia la pared lateral alta del ventrículo izquierdo, no importa cuál, y es la que nos va a marcar el tercer momento de los trazos electrocardiográficos. Y esto es lo que pasa en el tiempo. Si ven la barrita, vemos entonces un primer momento que es la despolarización de la parte inicial del septum en los primeros 10 milisegundos. Después viene la despolarización de la mitad del septum y del resto del tabique interventricular. Todo ocurre en los primeros 30 milisegundos. El siguiente momento es la despolarización de los dos ventrículos, que es el que marca el vector 2. Y finalmente la despolarización de las bases o de la parte basal de ambos ventrículos. Eso me da una morfología que es muy característica en B1 y muy diferente en B6 o B5 o B6. En B1 vemos entonces un primer vector que se acerca y por lo tanto me produce una deflexión pequeña positiva, después un vector grande que se aleja y por eso me produce esa onda S tan profunda, y finalmente un vector que puede o no incidir sobre la aparición de una tercera deflexión positiva en mi B1. Mientras que si yo estoy localizado o parado en mi B5 o B6, voy a encontrar un primer vector que se aleja y por eso me da una deflexión negativa. Después un gran vector que se aleja y por eso es la positividad de la onda R en B5 o B6, y finalmente algo que se aleja pequeñito. Eso marca las características de B1 y toda la transición hasta el B5 o B6. Estamos hasta ahí. Entonces viene la pregunta, si eso es el QRS normal, ¿por qué viene a ensancharse finalmente ese QRS? Hay muchas causas que pueden ensanchar ese QRS y es de lo que estamos tratando de hablar hoy. Primero, porque la activación se produzca en el ventrículo. Un foco ventricular es el tema principal, me ensancha el QRS, bien sea una extrasístole o bien sea una taquicardia ventricular. Hay otras cosas, el retardo de conducción intraventricular o los bloqueos de rama también me pueden retardar la conducción intraventricular. La presencia de un marcapaso también me puede atrasar y ensanchar el QRS, y los síndromes de preexcitación también pueden explicar un ensanchamiento del QRS. Y vamos entonces a tratar de evaluar cada uno de ellos. El primero, un foco ventricular. Que se origine un impulso en cualquier parte del ventrículo genera obviamente una dispersión de ese impulso eléctrico a través de todos los miocitos de los ventrículos hasta completar la despolarización de ambos ventrículos. Como no existe un sistema de conducción por el cual está viajando ese impulso eléctrico, el QRS va a ensancharse y va a ser de
larga duración. Puede ser muy variable porque cualquier parte de ambos ventrículos puede originar que se inicie un impulso eléctrico y a partir de ahí dispersarse en forma centrífuga hasta alcanzar la red de Purkinje y probablemente al final del QRS se va a acelerar un poquitico la despolarización. ¿Qué vemos entonces? Vemos QRS que son anchos cuando el foco es ventricular. Y esto es lo que vamos a obtener en un trazo electrocardiográfico cuando tenemos un paciente que tiene complejos ensanchados en su contracción. Fíjense que llamativamente no todos los complejos se aprecian ensanchados. Uno ve, por ejemplo, B4, B5, D1 y no se ven tan anchos o no aparentan esa duración tan larga que tienen los complejos B1, 2, 3, por ejemplo. Sin embargo, si lográramos poner una regla a través de esos trazos y alineamos, es la ventaja de tomar trazos con electros que tengan varias líneas simultáneas porque podemos entonces hacer un mejor estudio y análisis de los complejos y de los hallazgos electrocardiográficos. Aquí, por ejemplo, alineo la regla en el comienzo de un QRS en B1. Y a lo largo de la regla veo cómo B4, que me parecía angosto, en realidad está comenzando con una pequeña inflexión positiva que casi no se ve. O sea, tenemos una R pequeña y después una R más grande. Entonces ese QRS también está ensanchado. Lo que pasa es que dependiendo desde dónde estemos nosotros mirando, observando, pues vamos a percibir o no ese ensanchamiento en una forma más fácil. Eso es clave porque entonces tenemos que tener en cuenta una cosa. Un análisis de un QRS ancho se debe hacer con un electro completo de 12 derivaciones. E idealmente, si están alineadas, 3, 6 o las mismas 12 derivaciones, mejor. Vamos entonces a hablar de la segunda causa, que era el retardo de conducción intraventricular. Muchas veces pensamos que los bloqueos de ramas son retardo de conducción intraventricular. Sí, son una forma de retardo de conducción intraventricular. Una forma estructural con un daño de alguna de las ramas, con una lesión anatómica que genera entonces un patrón preestablecido que conocemos de comportamiento del QRS. Pero también pueden existir retardos de conducción fisiológicos, no necesariamente por daño de los fascículos o de las ramas. Y se nos produce entonces un patrón característico y esto de pronto es muy importante que lo observemos para tener en cuenta las valoraciones posteriores. Y es como en este que es un bloqueo de rama derecha vamos a encontrar un patrón característico en la derivación B1 que es ese patrón de R, S, R', en donde la R' es alta, es duradera en el tiempo y es lo que está caracterizando el patrón de bloqueo de rama derecha. A nivel de las derivaciones precordiales vemos entonces cómo existe un empastamiento y un ensanchamiento del QRS al final, es una onda S empastada. Eso es lo que vamos a observar en un bloqueo de rama derecha. Y aquí lo podemos ver. Es una arritmia con complejo ancho, pero que tiene un bloqueo completo de rama derecha y se ve como si fuera una taquicardia ventricular. Pero obviamente vamos a distinguir que tiene el RSR' y el empastamiento al final en los QRS de la pared lateral. A veces puede existir alteraciones producidas por fármacos o por alteraciones electrolíticas, y este es uno de los casos. Esta es una paciente que tomaba flecainida, un antiarrítmico, y presentó este tipo de arritmia. Al darle al cardiovertir esa arritmia, vemos que sale a un patrón de bloqueo de rama derecha. Pero entonces esta arritmia fue inducida por medicamentos, como también puede ser producida por alteraciones electrolíticas, y este es el caso. Sabemos muy bien que la hipercalemia es una de las muy frecuentes causas de alteración del QRS, del segmento ST y de la onda T. Y hay una correlación directa entre la concentración de los niveles de potasio en sangre y el comportamiento del QRS.
Por debajo de 5 el QRS es el patrón al que estamos acostumbrados, pero cuando empieza a elevarse vemos que empiezan a existir manifestaciones electrocardiográficas que consideramos típicas de hipercalemia y con el tiempo, si sigue aumentando, esa aberrancia va a producir una alteración del QRS ensanchándolo, una alteración en la onda T y una fusión final entre los QRS y las ondas T que cada vez van a ser menos distinguibles el uno del otro. Es un ejemplo de cómo una alteración electrolítica también puede causar ensanchamiento del QRS. Hablemos ahora de la rama izquierda. La rama izquierda también puede producir alteración de la dispersión del haz eléctrico, de tal manera que vamos a tener una contracción solo del ventrículo derecho y un ensanchamiento casi que difuso del QRS, que es muy evidente en forma positiva en las derivaciones laterales y muy evidente en forma negativa en las derivaciones septales o mediales. ¿Qué es característico de esta arritmia? Primero que como el primer vector que ustedes recuerdan que dependía de las fibras de Purkinje que iniciaban en el septum, no va a existir. Entonces, si no va a existir, esa R chiquita que veíamos nosotros aquí en B1 no se ve. Y esa misma Q en las derivaciones laterales tampoco se aprecia. Es algo característico. Se pierde la Q en el bloqueo de rama izquierda. Y existe un ensanchamiento que es positivo en las derivaciones B5, B6 y que es característicamente negativo, y esto lo tendremos muy en cuenta más adelante, en la derivación B1. Y este es un ejemplo. Es un bloqueo de rama izquierda, pero hay ondas P antes de cada QRS y mientras existan ondas P precediendo cada QRS, el sistema de conducción está funcionando. Entonces es un ensanchamiento que viene producido por el bloqueo de rama, a pesar de que el origen del ritmo es supraventricular. Y el marcapaseo. La presencia de marcapaso también altera el QRS y lo ensancha. Es así como la presencia de un electrodo que se ubica en la punta del ventrículo derecho genera un impulso eléctrico que se va dispersando en forma centrífuga, y que va generando entonces un QRS que es ancho. Lo llamativo es que se aprecia la espiga, que es la que se encuentra en esos circulitos naranja, antes de cada QRS. Entonces, usualmente tenemos un QRS que es negativo en la derivación B1, perdón, D2, D3 y DF, las que miran la pared inferior. ¿Por qué? Porque la despolarización va hacia arriba del ventrículo, parte del ápex y va hacia arriba y por lo tanto va a ser negativa en esas derivaciones que miran la pared inferior. Recuerden el patrón de bloqueo de rama izquierda, en donde hay una positividad en el D1. Aquí es una negatividad de toda la pared inferior. Y este es un ejemplo de un marcapaseo en el cual se aprecia la espiga y un QRS, y lo que les decía, llamativamente la pared inferior se ve negativa en sus QRS, indicando que el electrodo está bien implantado en el ápex. Claro, ahora les dio por empezar a poner electrodos cerca de las de His como para hacer más fisiológica la contractilidad del ventrículo, y eso altera un poquitico la interpretación electrocardiográfica que podemos dar en algunos pacientes que tienen marcapaso puesto. Y lo otro es el síndrome de preexcitación. La presencia de vías accesorias hace que una vez se contrae la aurícula, el impulso pase a través de una vía accesoria y empiece a despolarizar el ventrículo como lo vemos en esta diapositiva. Y todavía no se ha empezado a despolarizar el ventrículo por la vía regular del sistema de conducción. Posteriormente existe entonces una fusión entre ese segmento que ya se empezó a despolarizar y el resto de la despolarización biventricular, produciendo entonces una pequeña indentación que es la famosa onda delta en el Wolff-Parkinson-White y un QRS que se vería normal si no existiera esa indentación. Pero esa indentación, que es
característica de la primera parte que se empezaba a despolarizar es lo que me altera el QRS haciendo que se ensanche en el tiempo. Esta imagen es muy bonita y vemos una onda delta muy típica que usualmente es más apreciable en las derivaciones B4 y B5, aunque eso puede ser muy dependiente de esto que les voy a mostrar, y es que existen muchas opciones de vías accesorias. Vemos que existen vías accesorias mediales junto al nodo auriculoventricular. Puede existir vías accesorias laterales en relación con el seno venoso, laterales en la tricúspide. Entonces, cualquiera de estas vías que pueda tener un paciente puede llegar a transmitir impulsos hacia el ventrículo y alterar todo nuestro comportamiento ventricular. Entre más precoz sea la excitación adicional, más aberrado va a ser el QRS. Aquí tenemos un ejemplo típico de una preexcitación en donde hay una P pegada al QRS, muy pegada al QRS. Sin embargo, el QRS parece no ser tan ensanchado como uno esperaría. La onda delta de pronto no es tan evidente como uno quisiera mostrarla o como se las comentaba en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué pensarían ustedes de este trazo con lo que hemos hablado? No sé si alguien quiere participar, tenemos unos segunditos para no alargar mucho la presentación. Fíjense que hay un QRS angosto seguido de un QRS ensanchado. QRS angosto, ensanchado, angosto, ensanchado. Este paciente trae un bigeminismo ventricular porque después de un QRS normal viene un extrasístole ventricular, un QRS normal, un extrasístole ventricular. ¿Estamos? Y de pronto aparece este hallazgo, que es una alteración del complejo QRS probablemente y persistente y homogéneamente persistente en el tiempo. Uno diría, caramba, ¿qué arritmia es la que me está haciendo? Resulta que eso es temblor, es solo interferencia del paciente. Si ustedes siguen el QRS y las extrasístoles, y se las voy a mostrar, se siguen viendo las extrasístoles a través de la supuesta arritmia. Incluso si le ponen fe hasta el QRS normal se sigue viendo a través de la arritmia. ¿Sí lo aprecian? Sí, Entonces ya con esto podemos no caer en el error de decir que este paciente está presentando una arritmia. Y esto puede ser muy frecuente. El paciente con Parkinson, el paciente con frío, el que no se queda quieto, el que tiene alteraciones neurológicas, etcétera, puede presentar un tipo de cambios electrocardiográficos que pueden confundirnos. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando pensamos en que es el ventrículo el que está involucrado? Hay varias formas de expresión ventricular de las arritmias y este es un caso en el que tenemos extrasístoles aisladas, en este caso un bigeminismo, y estas ectopias pues obviamente tienen un patrón característico. El QRS es más ancho y la repolarización suele ser opuesta a la dominancia del QRS. Siempre la repolarización suele ser opuesta al QRS. Y tenemos entonces un comportamiento de ectopias ventriculares. Pero podemos también tener un comportamiento en el que el ventrículo se activa porque no le llegó mensaje desde arriba. En este caso tenemos un ritmo que es sinusal, 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 sinusal. Hay una extrasístole supraventricular y esa extrasístole me está produciendo una pausa que después de determinado tiempo el ventrículo dijo, ve, no me llegó nada de impulso desde arriba, desde la aurícula, pues me contraigo yo y produjo una contracción ventricular. A pesar de que había ya una onda P que iba en camino, no alcanzó a esperar y despolarizó el ventrículo. Si esta onda P hubiera progresado, el QRS hubiera sido angosto como los de base. Pero este latido que se llama un latido de escape, usualmente se puede presentar en pausas o en arritmias en donde existen pausas significativas.
Podemos tener la situación en la que van unidos varias ectopias, entonces aquí tenemos dupletas muy bonitas, se ven muy evidentes y en todas las derivaciones, pero podemos también tener una salva o una carrera de, en este caso, 5 latidos. Por encima de 3 latidos, hablamos de taquicardia ventricular. Una carrera de 5 latidos, pues ya conforma una taquicardia ventricular que llamamos no sostenida y puede durar hasta 30 segundos. Por encima de 30 segundos hablamos de taquicardia ventricular sostenida. Y esto que ya pues es lo que esperamos ver en la noche de hoy, que es una taquicardia ventricular, pero ya sabiendo todo lo que puede producir ensanchamiento del QRS, yo creo que es más prudente que la llamemos taquicardia de complejo ancho hasta que no estemos seguros de que sí es ventricular, y en eso es a lo que vamos a trabajarle en los siguientes minutos. Vamos a hacer un paréntesis y es, hablando del ventrículo, no solo manifiesta taquicardias ventriculares, también puede manifestar taquicardias con morfologías variadas y en este caso una torsión de puntas muy bonita, muy del libro, en donde existe un comportamiento helicoidal de los QRS. Esto que es el flúter ventricular también existe. El flúter ventricular se caracteriza porque no puede uno discriminar que haya una línea de base. No sabe uno cuándo lo positivo se convirtió en negativo y viceversa. Eso es lo típico del flúter ventricular. Y obviamente la fibrilación ventricular, que es la vía final común de todos nosotros. Un QRS ancho siempre uno tiene que sospechar que es de origen ventricular. ¿Por qué? Primero, el 80% de las taquicardias de complejo ancho de origen desconocido, es decir, no conocemos el paciente, son taquicardias ventriculares. Segundo, si pudiéramos nosotros tener al paciente y supiéramos que tiene una alteración estructural, que tiene una cardiopatía dilatada, una valvulopatía, que hay antecedentes familiares o personales y que es un paciente de edad, pues con mayor razón hasta el 90% de los casos suele ser de origen ventricular. Es difícil pretender tomar un electrocardiograma en un paciente que está hemodinámicamente inestable, como suelen estar estos pacientes. Depende de muchas cosas, entre otras de la respuesta ventricular que estén presentando, pero lo ideal sería poder tomar un trazo electrocardiográfico antes de poder intervenir la arritmia del paciente. ¿Para qué? Para posteriormente sentarnos a hacerle el análisis. Todo esto que estamos haciendo son análisis que no se hacen sobre la cama del paciente, se hacen ya después de que tenemos paciente, es decir, ya cuando hemos garantizado que su inestabilidad hemodinámica, si la hubo, fue manejada y superada. Y para eso necesitamos entonces hacer un análisis sistemático. Y se proponen 4 puntos importantes que son los que vamos a tener en cuenta para poder definir si es de origen ventricular o no nuestra arritmia. Primero, identificar los QRS, la regularidad de los mismos y la relación en cada una de las 12 derivaciones. Es clave. Segundo, identificar la actividad auricular, o sea, la presencia de ondas P. Tercero, la relación entre esas ondas P y los QRS del primer paso. Esa correlación me va a ayudar en mucho a identificar si es de origen supra o ventricular la arritmia. Y si a pesar de eso persisten las dudas, tenemos que hacer un estudio de la morfología del QRS y las derivaciones que más nos inculcan es valorar el B1 y el ABR, aunque depende del protocolo o de los algoritmos que estemos utilizando. Estos son los 4 pasos. Entonces, el primer paso, identificar los QRS. Aquí vemos, por ejemplo, que los QRS no son constantes. Vienen en este D2 en forma, perdón, este es D1, este es D2. Se ve mejor el D1. Vienen negativos y de pronto se positivizan por algún momento. Si los vemos en otra derivación, vienen ensanchados y por algún momento parece que se angostan. Sin embargo, ese angostamiento es ficticio porque ya vemos en otras derivaciones, persisten ensanchados. Entonces, con base en eso ya podemos identificar que existen cambios en la morfología del QRS y eso nos va a ser de ayuda más adelante. Lo segundo, identificar las ondas P.
En D2, que es donde se dice que se pueden ver las ondas P, a veces es fácil verlas, pero en este caso B1 parece ser más fácil identificar las ondas P y las estamos señalando aquí precisamente. Entonces, esas ondas P. Y la correlación entre esas ondas P y los QRS es lo que estamos viendo aquí en el apartado C, que es que cada P está precediendo el QRS, precediendo el QRS. Entonces, ya con eso podemos nosotros tener una muy buena idea de qué es lo que está pasando. Y si a pesar de eso, como les decía, persisten las dudas, entonces vamos a hacer los estudios morfológicos y se propone que B1 usualmente en todos los algoritmos hace parte de el estudio morfológico del QRS. Ahondemos un poquito en esto. Ondas P, podemos ver ondas P acá. Hay una arritmia. Esa arritmia es con un ensanchamiento, un cambio del QRS, se ve que se ensancha respecto al que tiene de base. Y sí parece haber una onda P que precede los QRS. En algunas derivaciones es más fácil de identificarlas. La onda P, aquí tengo de pronto un aumento de esa imagen en B3, en donde vemos que antes del QRS ensanchado aberrado que nos encontramos, existe una pequeña indentación casi pegada a la onda T, que corresponde a una onda P', que es una extrasístole supraventricular que está conduciendo con aberrancia. ¿Por qué conduce con aberrancia? Pues porque no se había alcanzado a repolarizar totalmente el ventrículo y lo cogió con una de las ramas todavía en fase de refractariedad y por eso conduce con bloqueo de rama. Esa es la explicación de por qué conduce fisiológicamente un ritmo que viene desde arriba con bloqueo de rama. Igualmente, tenemos otro caso. También es un bigeminismo. Es un bigeminismo en donde encontramos un QRS que es ahora sí más francamente ancho comparado con el de base que está considerado normal. Y en este caso no le vemos ondas P precediendo el QRS, o si hay ondas P. No sé si alguien las ve. Ya las vi. ¿Alguien ve las ondas P? Una vez. Doctor, no sé si de pronto en B2 hay como un core ese estrecho y luego hay como otra ondita, no sé si sea la P o la T, la Y verdad. en B3 creo que también se alcanzan a ver unas. Bueno, entonces en B2 y en B3. En B2 tenemos el QRS, la onda P que precede el QRS, esto es la onda T, pero sí se ve en la onda P, mírenla acá, se ve después del QRS, después del extrasístole. Entonces no es fácil, se las aumento aquí. En D2 también era visible el QRS de la ensanchado que corresponde a un extrasístole ventricular y que retrógradamente está conduciendo formando una P, que se ve negativa porque la P entonces está despolarizando las aurículas desde el nodo AB hacia arriba. Entonces, consistentemente, cada vez que hay un extrasístole, encontramos una onda P que conduce en forma retrógrada. Casi pasa desapercibida, pero fíjense que aquí es muy evidente. Clave, crucial siempre diagnosticar cuando tenemos una taquicardia de complejo ancho, si el origen es ventricular o no, porque de eso va a depender el manejo y de pronto hasta la vida del paciente. Entonces, eso sí es clave. Y vamos entonces a los pasos que habíamos, el paso a paso que veníamos. Estamos hablando de la actividad auricular. Y aquí, pues, para efectos de tiempo, además que solo me faltan ya 20 minutos, entonces vamos a facilitar todo. Vemos que en esta arritmia de complejo ancho, en dedos sí existen ondas P y que se marcan con las flechitas. Y no existen en todos los complejos, existen en un complejo sí, en un complejo no, en un complejo sí, en un complejo no. Es clave identificar las ondas P. A veces no es fácil, por ejemplo, si van a las precordiales en ese enredo de QRS que hay, es muy difícil tratar de buscar una onda P.
entre más lenta sea la taquicardia, pues es más fácil poderla buscar. Bien sea antes del QRS o bien sea después del QRS, como ya vimos. Bien sea sobre la repolarización o incluso en la línea isobifásica entre QRS y QRS. Este es otro ejemplo de ondas transmitidas retrógradamente. Tenemos un ritmo que viene sinusal y de pronto existe una extrasístole que conduce con una onda P que también indenta la onda T. Y la vemos en los círculos rojos. No siempre conduce retrógradamente. Esa del círculo verde, fíjense que no tiene ondas P retrógradas. Y en D3 se ve mejor todavía, en donde existe una alteración de la onda T, profundizando la onda T, pero cuando no existe onda P retrógrada, la T no es similar. Esa diferencia hace que sospechemos algo. Y definitivamente, cuando vemos que sí existen ondas P, podemos pasar al siguiente paso de nuestro ejercicio. Aquí, ¿qué pasó? Una P sinusal o auricular que intentó conducir, pero se le adelantó el complejo QRS y entonces esta P quedó bloqueada y pues no condujo QRS porque ya estaba despolarizado el ventrículo. Aquí también vemos otro ejemplo de ondas P y sobre todo el comportamiento de las ondas P con el QRS. B1 también puede ser clave para identificar las ondas P. Ahora, ¿qué pasa si no podemos ver las ondas P? Esta es una estrategia que usábamos en alguna época, que era pasarle un electrodo esofágico a través de nariz o boca al paciente, conectarlo a una de las derivaciones precordiales y tomar un trazo electrocardiográfico. Y esto es un ejemplo, en donde vemos que tanto la derivación B3, que es esta, como la B4, que es esta, están posicionadas en el esófago proximal y en el esófago distal. Y vemos como el comportamiento del QRS, en esta que es B5, que es normal, esto es B5 normal, vemos dónde está el QRS y miren dónde está la actividad de la onda P, totalmente discordante, y esto sería el QRS manifestado en las derivaciones esofágicas. Entonces, en el esófago, como está pegado a la aurícula, lo que vamos a ver es actividad auricular, y miren cómo se puede ver así de grande la actividad auricular en el esófago. Y podemos diferenciar entonces lo que son la contracción auricular de lo que son las QRS y pasar al siguiente paso. Interesante este ejercicio. Este es el siguiente paso. Correlacionar la actividad de las aurículas y los ventrículos. Si yo logro documentar, como en este caso en B1, que las ondas P no tienen que ver con los QRS, ya hice el diagnóstico de taquicardia ventricular. ¿Por qué? Hay P's antes del QRS, hay P's entre los QRS, hay P's después de los QRS, hay P's pegadas a los QRS. En realidad no hay una correlación entre los QRS y las ondas P. Las ondas P están llevando un ritmo y los QRS están por otro cuento, por otro lado. Esto es una taquicardia ventricular. Si nosotros pudiéramos con solo hacer esta fase de análisis, ya podemos nosotros aclarar la situación, pero no siempre va a ser así de fácil. Esto es un poquito más complejo, en donde podemos nosotros ver ondas P después del QRS, que son las que están señalando aquí mi D2, que son presentes, pero no están presentes en todos los QRS. Hay un QRS que es seguido de una onda P y otro que no es seguido, una que sí y una que no. Esto es lo que llamamos una disociación ventrículo-auricular. Está conduciendo del ventrículo hacia la aurícula retrógradamente, pero no todas las contracciones ventriculares conducen. Hay una que sí, una que no, una que sí, una que no. Y eso también hace el diagnóstico de taquicardia ventricular. El hecho de tener un bloqueo ventrículo auricular 2-1 ya nos hace también el diagnóstico de taquicardia ventricular. Y aquí lo vemos más ejemplificado, en donde tenemos el QRS y la onda P que alterna con un QRS que no tiene ondas P. Y entonces hablamos de un bloqueo ventrículo auricular. Si está presente, es una taquicardia ventricular.
Si no está presente, pues tenemos que seguir haciendo el ejercicio. Mientras que en la situación contraria, un bloqueo auriculoventricular en la que una P conduce y la otra P no conduce, una P sí conduce y la otra no, pues eso no es una taquicardia ventricular, es una taquicardia supraventricular con conducción aberrante si el QRS está ancho. Podemos utilizar estrategias también, como es las maniobras de Valsalva, las maniobras vagales o el uso de fármacos como la adenosina. Una vez utilicemos esos fármacos y vemos que tenemos una taquicardia de complejo ancho y cuando revertimos la arritmia conserva más o menos las mismas características morfológicas que traía la arritmia, podemos hablar de que es supraventricular. ¿Por qué? Porque en ritmo sinusal la morfología es la misma de la arritmia o de la taquicardia de complejo ancho. Entonces, cierto tipo de maniobras también nos pueden ayudar a discriminar si es supraventricular con conducción aberrante, como en este caso, o si la taquicardia es ventricular, como en los casos anteriores. Si logramos documentar el inicio de la arritmia, también eso puede ser de mucha ayuda, y esto es lo que llamamos un latido de fusión, en donde traíamos un ritmo sinusal normal y existe una onda P que empezaba a conducir normalmente, pero se originó también en el ventrículo. Y si vemos este esquema, esta es la contracción aurículo, retardo del nodo AB y contracción ventricular. En el ventrículo se originó una extrasístole, pero también se originó normalmente el ritmo de conducción auricular, nodo AB, y se fusionó con esta contracción. Este latido que se llama latido de fusión es muy característico de origen ventricular. Cuando existe un latido de fusión es porque alcanza a pasar desde arriba el impulso por las vías normales de conducción, pero se está originando también un impulso ventricular que se fusiona y produce un QRS que es intermedio entre el basal y lo que va a ser una extrasístole o una taquicardia, en este caso ventricular. La presencia de latidos de fusión me confirma que es de origen ventricular la arritmia. Igual, no solo los latidos de fusión, que es un estado intermedio entre el QRS aberrado de origen ventricular y un QRS normal, sino la presencia de latidos de captura. Captura es la conducción normal, una P, un QRS delgadito, y vemos cómo la presencia de una P con QRS delgadito en un trazo en donde existe una taquicardia de complejo ancho, ya me confirma que esto es de origen ventricular. Porque existe o latidos de fusión o porque existen latidos de captura. Entonces, cualquiera de los dos, fusión o captura, está a favor de el origen ventricular. Aquí otro paréntesis, si es de acuerdo a la longitud del ciclo puede haber cambios, y es lo que llamamos el fenómeno de Asman, muy frecuentemente visto en la fibrilación auricular. En la fibrilación auricular, cuando hay un espacio muy grande entre un R y el otro R precedente, si el siguiente QRS va pegado, es muy corto, pues coge una de las ramas sin repolarizar y conduce con bloqueo. ¿Queda claro? Entonces, un RR muy largo, seguido de un RR muy corto, usualmente puede conducir con bloqueo, y entre más corto, más bloqueado. Es otro ejemplo de fenómeno de Asman, ya no modificando la precocidad del RR, sino la variabilidad o sea, manteniendo el RR precedente, pero la conducción aberrante se produce porque es más corto el tiempo de acoplamiento, y por lo tanto a los 500 milisegundos ya se había repolarizado y condujo normal, pero a los 465 no se había terminado de repolarizar y condujo aberrado. Es más o menos la idea del fenómeno de Asman, que también puede causar QRS anchos, sobre todo en pacientes que tienen fibrilación auricular y presentan momentos de pausas. Esto es precisamente un fenómeno de Asman. Vemos una fibrilación auricular, la respuesta ventricular es muy rápida, viene rápida. Hay una pausita aquí y el siguiente QRS que cayó muy precoz al anterior QRS, pues condujo bloqueada. Y puede bloquear, y esa rama bloqueada puede no desbloquearse
y los siguientes QRS que vienen de arriba son supras, van a conducir bloqueados mientras esa rama no se está terminando de repolarizar. Entonces, un fenómeno de Assmann puede producir una taquicardia de complejo ancho y que puede revertir espontáneamente si se invierte ese fenómeno. Tenemos un RR largo y después un QRS corto que va a recuperar nuevamente lo angosto del QRS. Ese fenómeno de linking, que es precisamente el de unión de los demás QRS, de los demás impulsos, y cogen todavía bloqueada la rama, es muy característico del fenómeno de Assmann. Lo mismo, cuando nosotros logramos tener una taquicardia y sale la taquicardia conservando el mismo patrón, fíjense que más o menos en ABL es el mismo patrón positivo de la taquicardia, en ABF también vemos aquí que esto es un patrón negativo, y cuando sale a ritmo sinusal conserva el mismo patrón, podemos decir que esta arritmia que estábamos evaluando acá es supraventricular y que estaba conduciendo con aberrancia, porque conserva más o menos el mismo patrón. Es un ejercicio al revés, primero tenemos la arritmia y después tenemos el QRS. Puede ser al contrario. Analizando entonces la morfología del QRS, tenemos que recordar lo que es el bloqueo de rama izquierda y el bloqueo de rama derecha. Y para eso, dos cosas. Bloqueo de rama derecha, fácil, RS-R' en B1. Y un empastamiento de la onda S en B6. En síntesis es eso. Mientras que en el bloqueo de rama izquierda es pérdida de la Q, que habíamos visto que es la primera parte de la despolarización, entonces no va a haber Q en B6, ni R en B1, y un ensanchamiento negativo en B1, de predominio negativo y positivo, y probablemente mellado en las derivaciones B5 y B6. Con esto ya podemos de pronto entrar a hablar un poquitico de lo que es el análisis morfológico. Y es que cuando hablamos de taquicardias auriculares podemos tener varias manifestaciones de taquicardias ventriculares, perdón. Y lo llamativo es que, por ejemplo, todos en la primera línea son positivos. El QRS es positivo, es positivo, es positivo, es positivo, es positivo, es positivo. Eso habla de taquicardia ventricular. O puede ser todos negativos. Negativo, 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 negativos. Eso habla de taquicardia ventricular. Cuando veamos los algoritmos más adelante vamos a ver que de pronto la presencia o más bien la ausencia de esa concordancia va a ser uno de los criterios de diagnóstico. Podemos tener una tercera presentación de las taquicardias ventriculares, que es esta tercera línea, en donde existe una negatividad, 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 y posteriormente un QS, 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 esa presencia de ondas Q en la pared anterolateral, también son manifestación de taquicardia ventricular, sobre todo en pacientes que tienen cicatrices de infarto. Entonces, son las tres formas como se puede manifestar la taquicardia ventricular. Concordancia positiva, concordancia negativa y una discordancia, pero con QS, con patrón QS. Mientras que estas probablemente no sean de origen ventricular y es lo que vamos a ver más adelante. Importante tener un concepto básico que es el tiempo de activación ventricular, que es el tiempo que gasta desde el comienzo del QRS hasta la máxima deflexión. En este caso, en el patrón normal no debe pasar de 60 milisegundos. Cuando hay un bloqueo de rama, usualmente no se ensancha tanto. ¿Por qué? Porque la primera parte del bloqueo de rama se está contrayendo por las vías normales de conducción y solo al final es que se está ensanchando el QRS usualmente. Mientras que cuando el QRS es de origen ventricular, existe un gran lapso entre el inicio del QRS y el máximo pico de deflexión. Ese tiempo de activación ventricular es clave para definir el origen ventricular de algunas de las arritmias y está siendo parte de la mayoría de protocolos. Y empezamos con el protocolo. Este es uno de los algoritmos de los más conocidos, es el de Brugada,
en donde vemos que existe una serie de pasos a seguir para discriminar si un QRS ancho taquicárdico obedece a una taquicardia ventricular o a una taquicardia supraventricular que está conduciendo con bloqueo. Lo primero es la presencia de RS. Ese patrón RS, si está presente, no es una taquicardia, perdón, si no está presente es una taquicardia ventricular. Y si sí está presente, no es una taquicardia ventricular. En otras palabras, para evitar la confusión es esto. El RS es que exista pues una onda R y una onda S, o sea que no exista concordancia, en otras palabras. Entonces lo que me está diciendo ese primer punto es que no existe concordancia. Si no existe concordancia, no puedo hablar de que sea una taquicardia ventricular. Y es el primer punto de Brugada, que no exista concordancia. Porque ya vimos que si existe concordancia, es una taquicardia ventricular. Y la excepción la excepción a la regla es la presencia de QS, no de RS, que es lo que me está diciendo precisamente el algoritmo de Brugada. Entonces, un QS sí puede ser una taquicardia ventricular, pero la presencia de un RS en cualquiera de las derivaciones precordiales me descarta de primer paso que sea una taquicardia ventricular. Y tenemos que pasar entonces al segundo paso. El segundo paso entonces me habla del tiempo de flexión intrinsecoide o el tiempo de activación ventricular, que es el tiempo que les comentaba desde el comienzo del QRS hasta la máxima de flexión. Y para el algoritmo de Brugada, si es de más de 100 milisegundos en cualquiera de las derivaciones precordiales, es taquicardia ventricular. ¿En qué se basa? Eso se basa en la observación de la doctora Kingwall, por allá por los años 65, en donde su algoritmo decía, si en B1 el QRS, el tiempo de flexión intrinsecoide de más de 60 milisegundos, eso es taquicardia ventricular. Brugada lo transformó en dos cosas. Primero, le amplió el tiempo y segundo, lo amplió a todas las derivaciones. Cualquier derivación que tenga un tiempo de flexión intrinsecoide de más de 100 milisegundos, o sea, de 2,5 cuadritos desde el comienzo del QRS hasta el máximo punto de flexión, es taquicardia ventricular. Si encontramos eso, listo, ya hicimos el diagnóstico. Si tampoco encontramos ese segundo hallazgo, entonces pasamos al tercer punto. El tercer punto del criterio de Brugada realmente es este, porque son 3 criterios anatómicos y uno que es la disociación AB. Este de la disociación AB ya lo vimos que es el que muchos prefieren hacer de tercero y ya van a ver por qué. Pero en realidad son los 3 criterios morfológicos y el cuarto criterio sería el de la disociación AB, que es documentar que las P's están por un lado y los QRS están por otro lado, y de lo cual ya hablamos. Me quedan 5 minutos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, contemplemos esta posibilidad, que es el tercer criterio morfológico y el cuarto criterio de Brugada. Y es, dependiendo de si tiene una imagen de bloqueo de rama derecha, o sea, positividad en B1, o de bloqueo de rama izquierda, o sea, negatividad en B1. Fíjense lo fácil. Con solo el B1 que sea de dominio positivo, ya hablamos de bloqueo de rama derecha. Y si el B1 es de dominio negativo, hablamos de imagen de bloqueo de rama, o de patrón, perdón, de bloqueo de rama izquierda. Entonces, el criterio lo que dice es lo siguiente. Si tiene un patrón de bloqueo y ese patrón es típico, pues viene de arriba la contractilidad. Si no es típico, pues es taquicardia ventricular. Fácil, lo repito. Si tiene un patrón de bloqueo de rama, sea derecha o izquierda, que es típico, lo más probable, y con esta certeza, es que venga de arriba, que sea supraventricular. Pero si ese patrón de bloqueo de rama no es típico, es taquicardia ventricular. Entonces, entendamos un poquitico ese enredo, o metámonos en ese enredo un poquitico. Y es lo siguiente. El segundo criterio, que es el de tiempo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es el tiempo de flexión intrinsecoide de más de 100 milisegundos como segundo criterio de Brugada. Nos saltamos nuevamente a este. Este es un criterio anatómico que no cumple patrón de bloqueo. Primero, es positivo.
B1 positivo, entonces hablamos de bloqueo de rama derecha. Tiene un patrón de bloqueo de rama derecha, pero no es el patrón normal de bloqueo de rama derecha, que es el RSR', del que les comentaba yo hace unas diapositivas. Es simplemente una deflexión totalmente positiva, una R totalmente positiva. Por lo tanto, es de origen ventricular. Una R monofásica en B1 lo hace de origen ventricular. Otro ejemplo, B1 positivo, o sea, patrón de bloqueo de rama derecha, pero con una Q inicial que se ve aquí en el aumento. La presencia de una Q inicial también hace que eso sea una taquicardia ventricular. O sea, o que sea totalmente positiva o que tenga una Q chiquita. Ninguno de los dos es patrón real de bloqueo de rama derecha y por lo tanto es taquicardia ventricular. Esto, manifestado en las otras derivaciones, es que tenga entonces también una RS' en B6, que es como el espejo. Si tiene una R chiquita S en B6, también es taquicardia ventricular. Si ven que este criterio es un poquito enredado y por qué prefieren meter de tercero la disociación auriculoventricular para no tener que hacer este ejercicio que estamos haciendo nosotros. Este es otro ejemplo, que el patrón positivo en B1, o sea, un patrón de bloqueo de rama derecha, tenga una R' en donde la primera R sea mayor que la segunda R. O sea, tenga esta morfología. Eso también lo hace ventricular. Recuerden cómo era el bloqueo de rama derecha cuando yo les mostré las primeras diapositivas. Aquí les pongo un ejemplo. Miren el comportamiento de este patrón que es taquicardia ventricular y miren el comportamiento del patrón de un bloqueo de rama derecha. En el bloqueo de rama derecha, la primera parte es muy rápida. Y el ensanchamiento es de la parte final del QRS. Distinto de cuando el origen es ventricular, en donde el QRS desde el comienzo es lentamente conducido y por lo tanto eso explica los tiempos de deflexión alargados y todos los hallazgos de los que ya hemos mencionado. Otro ejemplo, pero ya con un B1 negativo, o sea, patrón de bloqueo de rama izquierda. Que existe un nocho, una indentación o una pequeña alteración en la parte descendente de un QRS, habla de lo lento que está comenzando esa despolarización y su origen ventricular. O que exista una R mínima, o sea, un primer vector de activación de más de 30 milisegundos, habla de que esa primera parte de despolarización está alargada y por lo tanto está demorada, y esas demoras usualmente se generan, ¿por qué? Porque se están produciendo en el ventrículo miocito a miocito, ahí no hay sistema de conducción. Mientras que si viene de arriba no va a encontrar uno ese tipo de notch o de indentaciones o mordiscos de los QRS. Lo otro es que que en B6 haya una onda Q, y era lo que hablábamos, ¿se acuerdan de la tercera cinta de los tres patrones de taquicardia ventricular? La tercera cinta tenía Qs en B3, 4 y 5. La presencia de una onda Q habla de taquicardia ventricular. Probablemente, ¿por qué? Porque haya una necrosis. Acuérdense que ese era un paciente que probablemente cardiópata con necrosis o cicatrices antiguas. Además, este cumple varios criterios. Fíjense que tiene concordancia negativa, todos los QRS son negativos, entonces no hubiésemos tenido que llegar hasta estas profundidades de análisis, porque ya con la sola concordancia hubiésemos hecho el diagnóstico. Aquí, para resumir más o menos todo lo que se aleja de lo que es un patrón normal de bloqueo de rama derecha y de bloqueo de rama izquierda, a tener en cuenta en el punto número 4 del algoritmo de Brugada. En lo que recordemos, en B1 que sea dominante positivo, que haya una Q, o la morfología de los RR', etcétera, etcétera. Que sea trifásico lo hace supraventricular. Y la no presencia de onda Q también lo hace supra. Listo. Existen otros algoritmos. Este es otro de los más conocidos, que es el de Berekei. El de Berekei toma el ABR para su análisis y, aunque no voy a profundizar y no les voy a mostrar trazos, simplemente para comentarles,
Me dice, el primer paso, si en el ABR es totalmente positivo, eso es ventricular. Fácil. O si existe una QR, pero una Q chiquitica, pero que dure mucho, que dure más de 40 segundos, eso es ventricular. ¿Por qué? Porque es que cualquier cosa que al comienzo del QRS sea lento, ya sabemos que eso se está produciendo abajo en el ventrículo. Tercero, que exista indentaciones o alteraciones en la parte descendente del QRS, como ya lo vimos en uno de los criterios de Brugada, eso lo hace ventricular. Y cuarto, que esa deflexión inicial sea muy lenta comparada con la parte final del QRS, eso también lo hace ventricular. En otras palabras, si yo mido los primeros 40 milisegundos y en esos primeros 40 milisegundos la amplitud alcanza solo 3 cuadritos, mientras que en los últimos 40 milisegundos la amplitud alcanza 8 cuadritos. Si es mayor la deflexión inicial, es supra, pero si es menor la deflexión inicial, ya sabemos que eso es ventricular. Como les dije, no voy a hacer énfasis muy mayor en el algoritmo de Verickey, además, porque existen muchos algoritmos. Este es otro criterio, que es el criterio de Pava. Este es el aporte colombiano. Pava es un caleño en el cual hizo una publicación y es el único colombiano que está haciendo aportes, por lo menos a la parte de taquicardia de complejo ancho. Y dijo simplemente, en la derivación de 2, un tiempo de deflexión intrínsecoide de más de 2 cuadritos o de 80 milisegundos, eso es ventricular. Sí, el tiempo de flexión intrínsecoide, o sea, la parte inicial hasta la punta del QRS es de menos de 2 cuadritos, es supraventricular. Si es mayor de 80, es ventricular. Pero así como existen algoritmos colombianos, existen también algoritmos, estos son los chinos, con su algoritmo OQL, en el cual toman las derivaciones bipolares para hacer el análisis y sacar conclusiones muy similares al ejercicio que hemos hecho nosotros hoy. También tenemos scores de puntuación, el BT score, el de Pachón, son scores que han utilizado muchos de estos parámetros que hemos comentado y simplemente los conjugan para formar una mayor especificidad diagnóstica. Existen también algoritmos morfológicos como el de Griffin, etcétera, etcétera. Entonces, algoritmos hay muchos y son muchas las formas que nosotros podemos tener para analizar una taquicardia de complejo ancho. Hasta aquí les siembro la inquietud si quieren investigar otras alternativas de cómo estudiar el QRS que se ensanchaba y que no lo encontramos nosotros en una taquicardia de complejo ancho. Muchas gracias. ¿Se durmieron? No. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno. Creo que Muchas gracias, claro. doctor. Sin embargo, pues dejamos este espacio si alguno tiene alguna duda o inquietud al respecto. Ok. Doc, una pregunta. Por ejemplo, para evaluar las ondas P que son difíciles de identificar, ¿se podría en el electro tomarlo pero con prolongado, o sea, dejarlo correr más ancho, a la velocidad un poco más lentica, Hay una derivación que se llama derivación de Lewis. Lewis, la de para Lewis? que la busquen si quieren. Y lo que busca es precisamente eso, encontrar la onda P dentro de tanto QRS. Y lo que hace es coger el D1, o sea, la derivación de los dos brazos, que es el D1, colocarlo en las chupas precordiales y se colocan en la posición de las chupas B1 y B2. Entonces, esas chupas, en realidad, si yo coloqué los cables de los brazos, pues ese es un D1 chiquito. Y le amplío el voltaje y le amplío la velocidad a la máquina para hacer las tomas electrocardiográficas y voy moviéndome, bajando una de las chupas paralelamente al esternón hasta encontrar la onda P. Entonces, es una manera de buscar ondas P y hay derivaciones especiales para eso, como la de Lewis. Listo. Y de acuerdo a la sensibilidad y especificidad, pues para identificar
las taquicardias ventriculares con todos con todos los que nos mostraste, ¿cuál es Pues, la mayor evidencia? la disociación AB, 100%. Oh, ok. O sea, si tú tienes unas P's que no se correlacionan con los QRS, ya hiciste el diagnóstico y ya no tienes que hacer nada más. Los otros pasos tienen 96 de especificidad, pero la sensibilidad va variando mucho también. Listo, doc. Muchas gracias. Bueno, gracias. Buenas noches a todos y muchas gracias por su asistencia. Gracias, Hasta doctor. luego, doctor. Gracias. Que estén bien.